Quiero comenzar esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Cómo están viviendo ustedes su vida cristiana, la vida cristiana como creyentes, como cristianos? O cómo nos identificamos, ¿verdad? Porque podemos vivir la vida cristiana en el poder de nuestra fuerza, en el poder de nuestra carne, ¿verdad? O la podemos vivir en el poder de Dios, en el Espíritu. Hay dos alternativas y muchas veces usamos la que más nos conviene en nuestra vida, la más apetecible, la más agradable, la más carnal muchas veces, la más cómoda, la más complaciente a nuestra carne, ¿verdad? A nuestra vida, a nuestro... Y ese es un error, ese no es el camino, ¿no? Dios quiere que vivamos la vida cristiana, la vida en Cristo, la vivamos no en el poder de nuestra fuerza, no en el poder de nuestra carne, no en nuestra carnalidad, sino que la vivamos en el poder de Dios, la vivamos en el Espíritu y, por supuesto, dependiendo totalmente de Dios. Entonces, ¿escogemos el camino estrecho o preferimos caminar por el camino ancho, por el camino fácil, por el camino cómodo? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 17 y versos 14 al 21. Leamos la palabra de Dios en esta mañana. Dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él. Un hombre que se arrodilló, una buena actitud. Se arrodilló delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Hay muchas personas así. No quiero decir que sean lunáticos, pero que sí caen en el fuego, caen en el agua, caen en diferentes situaciones desagradables, pecaminosas, caen en ataduras, en pecados. Son llevados del fuego al agua y del agua al fuego. Y no cabe duda de que detrás de esos elementos está el diablo, están los demonios, queriendo trastornar las vidas para que caigan en situaciones desagradables en sus vidas, del fuego al agua y del agua al fuego. Como este joven lunático, que muchas veces, dice la palabra, caía en el fuego y muchas en el agua. Dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Le dijeron a Jesús, le dijo aquel hombre que se arrodilló delante de Jesús: lo he traído a tus discípulos, a este joven, a este muchacho, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Se lo trajeron a Jesús, y dice el verso 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, para poder andar en el Espíritu y para poder andar como Jesús anduvo, yo no sé si usted quiere andar como Jesús anduvo, si usted quiere andar como un ser humano, como andan el resto de los seres humanos, ¿verdad? Como un vulgar humano en su humanidad, en su naturalidad, en su carnalidad,
o usted quiere andar como un ser divino, como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si son guiados por el Espíritu de Dios, quiere decir que andan en el poder de Dios. Y las situaciones que puedan atravesar las resuelven o las sobrellevan o las sobrepasan andando en el poder de Dios. Entonces, si queremos andar como Jesús anduvo, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos andar no en la carne, sino andar en el Espíritu y andar en el poder de Dios. Y para andar en el poder de Dios, pues no sirve nuestra capacidad, no sirven nuestras habilidades que tengamos, porque en el terreno en el que Dios se mueve, si ese es el verdadero deseo de tu vida, de nuestras vidas, no vamos a poder usar las habilidades personales, carnales, humanas que tenemos, porque necesitaremos del poder de Dios para enfrentar las situaciones que la vida nos va a deparar y por las cuales esta vida nos va a hacer atravesar. Esto fue lo que le ocurrió a los discípulos. No pudieron echar de este joven lunático un demonio que le atormentaba, un demonio que le hacía caer, dice, unas veces en el fuego y otras veces en el agua. Y Jesús les hace a los discípulos un reproche bien duro, bien severo, ¿verdad? De manera que incluso parece como si fuera hasta un poco ofensivo en cierta manera, porque Jesús les dice duramente a sus discípulos, después de que los discípulos no pudieron echar fuera al demonio de aquel muchacho, Jesús les reprocha y les asevera duramente, de una forma muy dura, y les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Son palabras duras. Muchos hoy en día en la congregación, imagínate que el pastor pues les hablara así, de esa manera, como les habló Jesús a sus discípulos en aquella ocasión. Seguramente muchos se marcharían ofendidos diciendo, es que el pastor me ha dicho que ya no me puede soportar, ¿hasta cuándo os he de soportar? Es decir, muchos dirían, hasta aquí, ¿no? Y ya no volverían más, irían tal vez a otro lugar, ¿verdad? Porque son palabras duras. Pero esas palabras duras de Jesús tenían un propósito. Jesús les estaba queriendo decir que si ellos deseaban moverse en la vida espiritual y en el poder de Dios en el que él vivía, pues no servían las capacidades humanas o carnales para poder obrar, sino que necesitábamos otro poder diferente para poder vencer y contrarrestar el otro poder que se enfrenta contra nosotros. Hay dos poderes, está el poder de Dios y está el poder del diablo. Está el poder de Dios y el poder de Satanás. Y esos dos poderes se enfrentan en nuestras vidas, ¿verdad? Y para poder vencer y contrarrestar el poder que se enfrenta contra nosotros, porque son básicamente ese poder antagónico que viene contra nosotros, viene de nuestro propio ego, básicamente, de nosotros mismos, de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad, de nuestra debilidad humana, de nuestros deseos carnales, viene del mundo o viene del diablo. Esos son los tres enemigos del cristiano: el ego, el yo, el mundo y el diablo. Y el mayor de ellos no es el diablo, el mayor de ellos es tu propio ego, es tu propia carnalidad, tu propia humanidad que todavía no has conseguido vencer y llevar a la cruz de Cristo y clavar en la cruz tus pasiones y deseos y tus carnalidades para poder andar en el Espíritu y en el poder de Dios. Y hermanos, cualquier situación que enfrentemos en nuestra vida, en la carne será un esfuerzo vano e inútil, como lo fue el de los discípulos. Ellos pensaron que sus capacidades, que su experiencia que tenían con el Evangelio de Jesús,
el cual habían escuchado, vivido y oído porque habían estado con Jesús, sería suficiente para poder echar a aquel demonio, pero no lo consiguieron, no lo lograron. Y la respuesta de Jesús fue bien dura: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Jesús no les reprochó por su falta de capacidad, porque hay personas que son muy capaces humanamente, carnalmente. Los discípulos seguro que también lo eran, muy capaces tal vez humanamente y carnalmente. Pero lo que Jesús les estaba reprochando era su falta de fe. Y la falta de fe era una consecuencia de que no vivían en el Espíritu, de que no habían aprendido a vivir en el Espíritu y en el poder de Dios, sino que todavía se movían como seres humanos y se movían en su carnalidad y en su carne y en sus pensamientos. No vivían en el poder de Dios, vivían en su propia humanidad, en su propia carnalidad. Pero más adelante Jesús les revela la carencia que tenían en sus vidas cuando les dice: pero este género, al final, dice, no sale sino con oración y ayuno. Y esto nos debe enseñar algo, hermanos, que no podemos, tú y yo, como hijos de Dios, no podemos enfrentar los problemas o las situaciones de la vida desde las capacidades propias de nuestras vidas, de nuestra carne, porque será insuficiente en un terreno donde solo podremos vencer si lo enfrentamos en el Espíritu y en el poder que Dios da, porque si no, seremos como fueron los discípulos, actuaremos ridículamente ante situaciones que no podremos enfrentar y que no podremos vencer y que no podremos superar, porque las enfrentamos humanamente, carnalmente, y las enfrentamos en nuestra carnalidad y no lo hacemos en el Espíritu y en el poder que Dios da para enfrentar toda situación. Amén, hermanos. Jesús no les reprochó su falta de capacidad. Jesús no les reprochó su falta de conocimiento del Evangelio, porque Jesús sabía que conocían el Evangelio, porque habían estado con Él y les había enseñado y predicado el Evangelio. Jesús no les reprochó la experiencia que ellos pudieran tener religiosamente, que seguro que la tenían. Lo que Jesús les reprochó fue su falta de dependencia de Dios en sus vidas. La falta de dependencia de Dios en sus vidas. Confiaban en sí mismos y por eso fracasaron. Vuestra confianza está puesta en vosotros mismos, les dijo Jesús, y por eso no habéis podido enfrentar al demonio que tenía atormentado al joven. Porque para enfrentar el mundo espiritual debemos usar armas espirituales. La guerra y la batalla que estamos librando es espiritual, no es una guerra natural, no es una batalla natural, donde las armas de nuestra milicia, como dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en esa batalla no sirven las armas humanas, las armas carnales, porque si no fracasaremos y caeremos, vencidos de nuestra propia carnalidad, como le sucede a gran cantidad de creyentes que no tienen ningún poder sobre la carne, sobre el mundo y sobre el diablo en sus vidas. Pero hermanos, ¿qué es una vida de oración y de ayuno? Es una vida espiritual, es una vida dependiendo de su gracia y dependiendo del poder que Dios da. Es una vida de experiencias en el Señor. Es una vida de temor de Dios. Y esto es lo que muchos carecen en estos tiempos y cada vez más. Cuando hablo de oración y ayuno, no hablo de los ayunos en los cuales nos abstenemos de alimento, que está bien, hay que ayunar y es sano, saludable y es totalmente espiritual, claro que sí. No hablo de una reunión de oración, hablo de una vida dependiente de Dios, ¿ya? Para que Dios nos dé el poder, ¿ya? Oración y ayuno es consagración. Oración y ayuno quiere decir dependencia de Dios.
Y los discípulos pensaban que por su cercanía a Jesús iban a poder actuar de la misma manera que lo hacía Jesús. Muchos creen que porque llevan varios años en la obra, en la comunidad, en la iglesia, eso ya es suficiente. Pero no lo es. Vivir en el Espíritu o en el poder que Dios da es vivir en una total dependencia de Dios. Y eso requiere un gran esfuerzo, hermanos, que muchos no lo consiguen. Porque para vivir en una dependencia de Dios hay que hacer un gran esfuerzo y hay que renunciar a muchas carnalidades, a muchos pensamientos humanos, carnales, egoístas que tenemos en nosotros mismos. Y queridos hermanos, la carne, aunque puede dar algún fruto, se puede conseguir algo tal vez en la carne, aparentemente bueno, la carne es completamente inútil en el reino de Dios, en el reino de los cielos. La carne para nada aprovecha, dice la palabra. La carne para nada aprovecha. Si la palabra dice que la carne para nada aprovecha, quiere decir que la carne para nada aprovecha. Y hay muchas personas que en sus vidas se manifiestan mucho las obras de la carne y muy poco o casi nada las obras del Espíritu. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es muy sencillo, ¿verdad? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? Los pensamientos con el consejo de Dios se ordenan. Si no, los pensamientos son terriblemente, van de aquí para allá, ¿verdad? Y los pensamientos del hombre son, a veces nos podemos extrañar y nos podemos asombrar de cuáles son nuestros pensamientos o de cómo son nuestros pensamientos. Y hermanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y es muy fácil identificar nuestros pensamientos, lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. ¿En qué pensamos la mayor parte del día? ¿En qué pensamos? ¿Cómo pensamos? Porque tal es el pensamiento del hombre, dice la Biblia, tal es el hombre. Hacemos lo que pensamos, hermano. O sea, si tú piensas algo que se va fuera del enfoque sano y saludable en tu vida, ese pensamiento te va a llevar a hacer lo incorrecto, porque los pensamientos empiezan a anidar, ¿verdad? Y se convierten, y cuando un pensamiento se hace ya muy fuerte, se convierte en una fortaleza en la mente, ¿verdad? En una fortaleza. Y a veces esas fortalezas son tan difíciles son fortalezas inexpugnables, muy difíciles de romper. Pero el Señor tiene que derribar esos argumentos, esas fortalezas, pensamientos contaminados, pensamientos carnales, pensamientos humanos que se han alojado acá, que se han alojado en la mente y que luego han pasado al corazón y por lo tanto han corrompido el corazón. Porque si la cabeza está fuera de órbita, todo el cuerpo está fuera de órbita, hermanos. Todo comienza en nuestros pensamientos, que cuando son anidados y cuando son asimilados y cuando pasan al corazón, y entonces se genera la concupiscencia, y la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado produce la muerte espiritual. Y por eso hay muchas vidas que no tienen vida espiritual, porque el pecado ha dañado la fe, ha matado la fe, ha robado la fe completamente. Y ya la vida espiritual no existe en esa vida. Pensamientos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora bien, analiza tus pensamientos en esta mañana. Quiero leer Gálatas capítulo 5, solamente leer para identificar algunas cosas. Gálatas capítulo 5, unos versículos muy conocidos. Las obras de la carne
y los frutos del Espíritu. Gálatas 5:16. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne siempre es contra el Espíritu, y el del Espíritu siempre es contra la carne. Hay un choque ahí de deseos. El deseo de la carne y el deseo del Espíritu chocan, dice. Y estos, dice, se oponen entre sí. Se oponen, son totalmente dispares, se oponen entre sí. ¿Verdad? Para que no hagáis, dice, lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. O sea, es decir, para hacer de vuestras vidas una dicotomía, ¿verdad? Una esquizofrenia, una querer hacer una cosa o pensar una cosa y hacer otra cosa totalmente diferente. Es decir, para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Los pensamientos de la carne y las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, todas las cosas semejantes a todo lo que hemos mencionado. Dice el Señor, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si estás practicando algunas de estas cosas, el Señor te dice en esta mañana, mucho cuidado, que te vas a quedar fuera del reino de Dios. No vas a heredar el reino de Dios. La herencia no va a ser para ti. Tu herencia, la herencia que te pertenecía como hijo de Dios, como escogido, llamado por Dios para asignarte una parte de la herencia, te ha sido quitada porque estás practicando tales cosas. Y el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Yo no sé si tú quieres heredar o no el reino de Dios. Si usted quiere o no heredar el reino de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, usted es de Cristo, somos de Cristo, eres de Cristo. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, la carne ha sido llevada a la cruz. Y por eso decía que solo hay un camino, hermanos, el camino de la cruz. Si no estamos en el camino de la cruz, no hay vida espiritual, no hay poder de Dios, ninguno. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios quiere mostrarnos que nuestras victorias no las vamos a obtener desde nuestra propia fuerza, sino que desde nuestra debilidad es donde el poder de Dios se va a perfeccionar, como decía el apóstol Pablo. Un hombre increíble, el apóstol Pablo. Un hombre que no dijo que todas estas cosas, dice, si alguno tiene que confiar en la carne, dice, yo más. Tenía mucho de qué confiar en la carne el apóstol Pablo. Del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, circuncidado al 8º día. O sea, era un hombre tremendo, pero dijo, pero cuantas estas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo mi Señor, por el cual lo he dejado todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su currículum, dijo Pablo, lo hago pedazos
al tacho de la basura, no me sirve. En la vida espiritual, en el poder que Dios quiere que ande, no me sirve este currículum, lo echo al tacho de la basura, no me sirve, lo rompo, lo hago pedazos, no me sirve. Porque el poder de Dios no se manifiesta desde nuestra fortaleza, sino que se manifiesta desde nuestra debilidad, para que aprendamos a depender de Él en cada situación en la que vivimos. ¿Cuántas veces inutilizamos el poder de Dios? Porque lo que hacemos lo hacemos en la carne y no hemos descubierto en verdad cuán grande es el poder de Dios. Cuán grande es el poder de Dios. Pero cuando hablo del poder de Dios, no hablo en esa dimensión que estamos acostumbrados a oír con esas manifestaciones milagrosas o sanidades, que por supuesto que Dios también se manifiesta de esa manera. Pero eso no es lo más importante. Cuando hablo del poder de Dios, es el poder de Dios para resolver los problemas cotidianos con los que nos enfrentamos en nuestras vidas. Los problemas cotidianos que enfrentamos en nuestras vidas. Saber, conocer y ver cómo Dios actúa cuando dependemos de Él en nuestras vidas y cuando agotamos todos los recursos carnales que tenemos en nuestras vidas. Y por último, cuando ya hemos hecho por nosotros mismos todo lo que teníamos que hacer, ahí nos acordamos de Dios y buscamos su ayuda como último recurso, hermanos. Es decir, Dios siempre queda como de segundo plato, como de tercer plato, como el postre, por decirlo de alguna manera, hermanos. ¿Y tú crees que Dios se agrada de esa actitud? Dios es el primer plato. Ya, Dios tiene que ser el primer plato, la primera opción, no la última. Y casi siempre recurrimos a Dios como la última opción cuando tenemos un problema, una dificultad. Dios siempre queda relegado cuando ya no hay ninguna solución humana, carnal. Entonces, ¡ay, Señor!, nos acordamos de Dios. Y dejamos a Dios como el último recurso, como el último de la fila, hermanos. Y Dios no puede ser el último de la fila. Dios tiene que ser el primero y el único, diría yo. El primero y el único recurso en nuestras vidas si queremos vivir en el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que la carne para nada aprovecha. ¿Cuánto tiempo gastado, hermanos? ¿Cuánta energía consumida en vano? ¿Cuánto esfuerzo humano movido por la ambición y los deseos engañosos, carnales y humanos del corazón? Uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra vida como cristianos es ignorar el poder de Dios, ignorar el poder de Dios, ignorar las bendiciones de vivir en el Espíritu, porque solo pensamos o hemos experimentado los deleites temporales de vivir en la carne, las soluciones temporales de tomar decisiones humanas y carnales. Y así muchos ignoran el poder de Dios, porque no han conocido aún nada, absolutamente nada de la oración. No han conocido nada de las respuestas que Dios da a una vida de oración y a una vida en el Espíritu, porque nunca han orado con verdadera fe. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Leamos Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis, estáis equivocados, estáis errando. ¿Por qué? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Las dos cosas, hermanos, que llevan a error en nuestras vidas son, número uno, ignorar las Escrituras. Número uno, desconocer las Escrituras verdaderamente. Cuando digo de las Escrituras, digo conocer la palabra rema, la palabra viva,
la palabra viva y eficaz, la palabra que ha sido hecha viva en nosotros y que se ha encarnado en nosotros, en nuestras vidas, la cual es como el alimento y el sustento suficiente para permanecer firmes en nuestras vidas. Pero no solamente erramos cuando desconocemos esa palabra viva y real. No la palabra religiosa, hermanos, no la letra que mata, sino el espíritu que vivifica. La palabra que ha sido arraigada en nuestro corazón y que la experimentamos y que brota de nosotros cuando surge algún problema, cuando surge alguna dificultad, cuando surge algún asunto que tengamos que manejar, donde no podemos resolverlo carnalmente y humanamente. Ahí es donde la palabra tiene que obrar, tiene que actuar, y ahí es donde actúa el poder que Dios da. Erráis, ignorando las Escrituras. Y no solamente erramos cuando ignoramos las Escrituras, dice erráis ignorando las Escrituras, y también erráis porque desconocéis el poder de Dios, porque desconocemos el poder de Dios, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo que Dios puede hacer si tú y yo estamos en la disposición correcta de dejarle a Él obrar y actuar en vez de ser nosotros los que hagamos y decidamos sobre nuestras vidas, hermano. No es que Dios quiera anular nuestra capacidad, sino todo lo contrario. La capacidad que mostramos en nuestra vida anula el poder de Dios. Tu capacidad anula el poder de Dios. Son como dos fuerzas enfrentadas, tu capacidad y el poder de Dios. ¿Quieres vivir en el poder de Dios? El Señor tiene que anular tu capacidad humana y carnal para poder vivir en el poder de Dios, para poder experimentar el poder de Dios. Y aquí dice que erramos porque estamos más confiados en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios es capaz de hacer si se lo permitimos. Amén, hermanos. Y los mayores errores que cometemos en nuestras vidas son porque la carne ocupa un lugar mucho más importante que el Espíritu de Dios. Porque somos carne, y la carne es mortal, la carne es corrupción, y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna, hermanos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La presunción de la carne, el poder de la carne, de la altivez, la autosuficiencia humana. Y Dios tiene que tratar con eso en nuestras vidas. Dios tiene que tratar con eso en nuestras vidas, queramos o no, como lo hizo con muchos a los cuales Él llamó. Dios llamó a Moisés para hacer algo extraordinario. Algo extraordinario. Librar a todo un pueblo, al pueblo de Israel, del poder del imperio más grande y fuerte y poderoso y rico de la historia, en aquellos, el imperio de Egipto y el imperio de Faraón. Y Dios escogió a Moisés para hacer algo extraordinario, librar al pueblo de Israel de ese imperio magnífico, de ese imperio majestuoso, de ese imperio tan poderoso. Y Dios le llamó a Moisés. Cuando Dios le llama a Moisés, Moisés había tenido ya un intento humano, carnal, por sí mismo, por sus propias capacidades, de hacer algo por sus hermanos los hebreos. Intervino en un asunto donde había un hebreo y un egipcio allí con un altercado, y entonces Moisés intervino y mató al egipcio, ¿verdad? Carnalmente, actuó humanamente, carnalmente, porque estaba oprimiendo a su hermano hebreo. Y como consecuencia tuvo que huir al desierto, porque actuó carnalmente, humanamente, y por lo tanto no obtuvo ningún logro, no obtuvo ninguna respuesta, no obtuvo ningún beneficio, sino que todo lo contrario, tuvo que huir, escapar, tuvo que huir al desierto. Y entonces Moisés tuvo la cuarentena más larga de la historia, 40 años en cuarentena, imagínate. Algunos estaban ya quejando y subiendo por las paredes porque llevábamos 6 meses. Moisés estuvo 40 años en cuarentena.
la cuarentena más larga. Y 40 años en el desierto para que Dios tratara su vida. Para que Dios diera un trato profundo a su vida, porque había sido educado en la cultura y costumbres más elevadas del imperio de Egipto. Su vida tenía que ser totalmente desconstruida, ¿ya? Desconstruida para construir en él una nueva vida, ya no en la carne, sino en el poder de Dios. Porque no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Acuérdate de esta palabra, no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza. Pedro, mete tu espada en la vaina, le dijo el Señor a Pedro cuando cortó la oreja al soldado romano llamado Malco. No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con mi espíritu. Un hombre, Moisés, imagínate a Moisés después de 40 años en el desierto. Aparece delante de Faraón. ¿Y cómo aparece delante de Faraón? Después de salir de la cuarentena, 40 años en la soledad del desierto, aparece con sus barbas, con su túnica, con una vara en la mano. Un hombre desgastado físicamente. Un hombre que había perdido la noción del tiempo. Un hombre, pues después de aquella cuarentena tan larga, imagínate, ¿verdad? Un hombre que no sabía hablar, era tartamudo, lleno de complejos y problemas. Nadie en su sano juicio haría eso. Pero Moisés se presenta delante de Faraón en aquella situación para ordenar a Faraón que dejara libre al pueblo de Israel. Con su incapacidad, con sus dudas. Porque decía, y cuando me pregunte que quién me envía, cuando Faraón me presente delante de él y me mire y me diga, ¿y tú? ¿Tú de dónde vienes? ¿Tú quién eres? ¿Quién te envía? Entonces el Señor le dijo, le dirás, el gran yo soy me envía. El gran yo soy me envía. Soy un enviado del gran yo soy. Por lo tanto, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo, Faraón. Suelta a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. No cabe duda que esta cuarentena que está atravesando el mundo entero, que estamos atravesando, ¿verdad? Que ya estamos, bueno, saliendo no del todo, ¿verdad? Mucho cuidado. Está siendo una oportunidad gloriosa, yo diría gloriosa del Señor, para trastocar y derrumbar muchos argumentos humanos y religiosos. Para que ya no erremos más, para que no ignoremos más las Escrituras y el poder de Dios. Y comencemos a conocer las Escrituras y el poder que Dios da verdaderamente. Solo Dios puede librarnos del poder de la carne, del poder de Faraón en nuestras vidas, del poder del mundo en nuestras vidas, del poder de Faraón. Y es anulando nuestra carnalidad, nuestra capacidad. Es alejándonos del mundo, alejándonos del ruido de este mundo, alejándonos de la carnalidad y de la vanidad de este mundo. Y por eso el Señor nos está queriendo llevar a otro lugar, a otra posición, a otra dimensión, ¿verdad? Alejándonos del mundo, del ruido, del pecado, del bullicio, de la carne. Ahora la gente vive oculta, ¿verdad? Detrás de la mascarilla obligatoria, ¿verdad? No se puede ir por el mundo sin esa mascarilla, ¿verdad? Donde la gente se ha vuelto inexpresiva, ¿verdad? Donde bueno, otra aflicción más, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta ir con la mascarilla por la calle, ¿verdad? No es agradable. Pero, hermanos, es como si Dios nos estaría llevando a perder toda la humanidad, la carnalidad, para que le conozcamos a Él. A Él, a Dios, el poder de Dios, y a Jesús mismo en el poder de su resurrección. Amén, hermanos. Ningún soldado quería enfrentar a Goliat.
solamente un joven de 17 años. No le amedrentó la estatura de Goliat, ni las armas tan poderosas que Goliat tenía en sus manos, ni el vocabulario grosero y el vocabulario despectivo con el cual menospreciaba al pueblo de Israel. Pero este joven, lleno del Espíritu de Dios y con la experiencia de haber tenido una comunión tan íntima con el Señor, mientras pastoreaba las ovejas, Dios le había librado de la garra del león, de las fauces del oso, ¿verdad? Cuando una oveja iba a ser arrebatada por el león, por el oso, dice que él iba y le sacaba de las fauces del león, de las fauces del oso. Es decir, se había enfrentado con gigantes. David. Y aprendió a vivir en la seguridad y en la confianza que da el poder de Dios, que tenía, porque se preocupaba mucho de andar en el Espíritu. Y eso era suficiente para vencer a cualquiera que se pudiera poner enfrente de él. Pero David se preocupó por andar en el Espíritu, hermano. Usted se preocupa por andar en el Espíritu. Hay que preocuparse por andar en el Espíritu. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Que cuando andamos en la carne nos demos cuenta y el Señor nos diga, estás andando en la carne. Preocúpate y anda en el Espíritu. Busca lo que es del Espíritu. Porque eso te va a dar el poder de Dios para enfrentar las situaciones. Si no, vas a fracasar, vas a hacer el ridículo, vas a caer en el fuego y en el agua, muchas veces. Y por eso David no dudó en ningún momento de enfrentarse a Goliat. Y decididamente, con determinación, se puso enfrente de él, sin armas, sin armadura, sin espada, sin lanza, sin jabalina, solamente con 5 piedras lisas que había tomado del arroyo y la honda, ¿verdad?, para lanzar la piedra y clavársela al gigante en la frente. Isaías capítulo 30, versículos 15 al 18. Leamos la palabra del Señor. Unos versículos más. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Muchos no quieren el reposo, muchos no quieren la quietud, muchos no quieren el vivir apartados del mundo, apartados de las ventanas de este mundo, ¿verdad? Quieren seguir mirando al mundo, mirando al pecado, mirando a la carne. Y el Señor te dice, en quietud y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza. Ahí será vuestra fortaleza. Y dijisteis, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, dice, antes huiremos en caballos. Por tanto, dice el Señor, vosotros huiréis en caballos, sobre corceles cabalgaréis veloces, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, también serán veloces vuestros perseguidores. Claro, si tú quieres subir veloz, el perseguidor también va a ser veloz, y más veloz, tal vez. Dice, 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis todos vosotros, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Aquí Dios le está exhortando y diciendo al pueblo de Israel que confíen en él, exhortándolo a que aprendan a vivir descansando en su bondad, omnipotencia, en su omnisciencia, en su autoridad, sin afanarse por nada. Pero el hombre no quiere sujetarse a Dios. El hombre no quiere rendirse a la autoridad de Dios. Y es insensato, pues, hermanos, el hombre no tiene propiedad sobre su vida. Tú no decides sobre tu vida. Dios es el que decide sobre tu vida. Pues Dios la quita y la da cuando Él quiere, como Él quiere. Solo es tuyo lo que nadie te puede quitar. Eso es, o sea, todo lo demás no es tuyo, porque
te puede ser quitado. Pero lo que es de Dios, que Dios ha puesto en ti, eso nadie lo puede quitar. Amén, hermanos. Eso nadie lo puede quitar. Y solo la fe es algo que nadie te puede quitar si tú no le abres la puerta al enemigo, porque es de Dios. No es tuya, es de Dios. Es Dios que te la ha dado a ti para que la guardes. Y eso nadie te lo puede quitar. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, nuestra fortaleza. Pero no quisieron seguir confiando en sí mismos. Por lo tanto, nada en la carne permanecerá. Solo lo que hagamos por el Señor, para el Señor, será para salvación. Pero ellos no quisieron estar quietos porque querían protagonismo. Querían protagonismo. Y el Señor nos quiere llevar a huir de eso, a estar quietos. Y que sea el viento de Dios en nosotros, ¿verdad? El que nos mueva, como dijo Moisés a Dios. Los que no tienen la confianza en Dios viven huyendo de la nada, huyendo del absurdo, de la nada, de la muerte. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la Biblia. Unos versículos más en Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 8. Jeremías 17, del 5 al 8, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Yahvé: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pone carne, antepone la carne, pone carne por su brazo, y su corazón, dice, se aparta de Yahvé. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es hermoso, hermanos. Bendito el varón, la varona, que confía en el Señor, que no pone carne por su brazo, que no antepone la carne, sino que confía, depende de Dios, y cuya confianza es el Señor. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Ahí echará sus raíces, junto a las corrientes de las aguas. Y por lo tanto, dice, no verá cuando viene el calor del sol, el calor de la prueba, el calor de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No verá, porque su hoja, dice, estará verde, porque está bien regada. Y en el año de la sequía, cuando haya escasez, no se fatigará, porque tiene una reserva ahí, aleluya, ni dejará de dar fruto. Pero hermanos, hay una fe humana muy fuerte en la iglesia, una fe humana muy fuerte, una fe sentimental, una fe emocional. ¡Ay, qué bonito es el Señor! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué ambiente hay en la iglesia! ¡Qué satisfacción! ¡Qué ambiente más bonito! Hermanos, Dios no es un ambiente, Dios no es una emoción de puntual, hermanos. Eso no está mal, pero esa no es la fe que mueve montañas. Hay mucha fe intelectual también en la iglesia, e incluso en muchos ministros del Evangelio, que han llenado su cabeza solo de conocimiento vano, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es la experiencia del amor perfecto de Dios cada día que nos hace confiar en Él. Pero hay mucha fe intelectual que lleva a que muchos cristianos estén solamente convencidos y nada más. Saben que la palabra de Dios es buena. Claro, tú también sabes que la palabra de Dios es buena. Saben que la Biblia es la palabra de Dios. Usted también sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no tienen el rema de la vivencia, de la fe viva, de la fe real en sus vidas. Y entonces fracasan ante las pruebas, ante los ofrecimientos del diablo, del mundo, de la carne, del ego, del yo, y caen en el fuego y en el agua, son arrastrados por sus propias concupiscencias y por los deseos engañosos de este mundo, por su propia carne, invalidando así la ley de Dios en sus vidas.
Y por eso en este tiempo el ataque principal del diablo va a ser contra nuestra fe, para quitarnos el escudo de la fe en esta batalla espiritual que vamos a tener que librar en esta última etapa de la historia. Hay de aquellos que solamente tengan una fe religiosa, humana, intelectual, sentimental y que no tengan la fe viva como don de Dios. Sucumbirán, hermanos. También hay muchos convencidos en la iglesia. Tienen convencimiento intelectual. Saben que la palabra de Dios es buena, pero solamente lo saben, no lo experimentan, no lo viven, porque la palabra de Dios no se ha encarnado en ellos. Saben que la palabra de Dios es buena. ¡Ay, qué buena es la palabra de Dios! Pero, hermanos, no sirve con decir qué buena es la palabra de Dios. No, hay que amar la palabra. Hay que amar la palabra de Dios. Y cuando tú amas algo, lo quieres para ti, lo atesoras, lo haces parte de ti. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista, cuánto amo yo tu palabra. Tú amas la palabra de Dios. Para eso hay que andar en el espíritu. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden amar la palabra de Dios. Saben que la palabra de Dios es buena, pero no la aman porque no la practican ni la viven en sus vidas. Y esto es terrible, hermanos. Gloria a Dios. Estamos terminando ya esta mañana. Dijo Martín Lutero una frase muy simple, pero muy profunda. Él dijo, Dios crea a partir de la nada. Dios crea a partir de la nada. Dios creó de la nada, creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Creó los mares, creó los animales, las plantas, Dios creó. Dios crea de la nada, a partir de la nada. Y es verdad. Ahora, para Dios tomar nuestras vidas y para hacerlas valiosas para Él, primeramente Dios tiene que llevarnos a ser nada, Hasta que tú no entiendas que tienes que ser nada, no serás algo en Cristo Jesús. Entiéndeme en esta mañana. Pero eso no entra dentro de nuestros planes. Qué pena. No entra dentro de mis planes. Ser nada, porque hoy en día todos quieren ser algo. Todos quieren ser grandes, todos quieren ser jefes, todos quieren mandar, todos quieren ordenar, todos quieren ser servidos, todos quieren llegar a lo más alto, todos quieren tener, poseer, adquirir, todos quieren. Pero hermanos, para llegar a eso, primero Dios te lleva a ser nada. Y cuando digo nada, es nada. Porque si no somos nada, nada podrá hacer Dios en nuestras vidas. Nada podrá hacer Dios en nuestras vidas. Dios lo dio todo de la nada. Y de la nada de nuestras vidas, Dios hará que seamos instrumentos de honra. De la nada de nuestras vidas. Pero hacernos nada es una pretensión que no está dentro de nuestros planes. Qué pena, todos queremos ser alguien. Nadie quiere ser nada. Nos cuesta mucho entender la obra de Dios. La obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos cuesta demasiado. A muchos les cuesta demasiado entender la obra que Dios quiere hacer en sus vidas. Y aún después de muchos años, no entienden cómo Dios obra en las vidas y cómo Dios quiere obrar en sus vidas y a dónde Dios les quiere llevar para que sean algo valioso en las manos de Cristo. Amén, hermanos. Y entonces ahí es donde Dios, porque para entenderlo primeramente nos lleva a ser nada, para desde ahí comenzar a hacer algo de valor. Y ahí es donde aparece siempre en nuestras vidas la lucha de la carne. La lucha de la carne contra el espíritu. La lucha de lo que la carne quiere hacer a lo que el poder del Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Y por eso no podremos nunca agradar a Dios en nuestra carne, porque la carne no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Todo lo que es carne no agrada a Dios.
no agrada a Dios. Y se puede ser un gran predicador, un gran músico, un gran alabante, un gran cantor, un gran... Pero si es en la carne no puede agradar a Dios. Olvídate. Lo que es carne, carne es. Lo que es nacido de la carne es, dijo Jesús. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso os dije, no te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Terminamos leyendo Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 10. Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hermanos, el ocuparse de la carne es muerte. Hagamos cabeza. El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Tú qué quieres? ¿Muerte o vida? El ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imposible. No pueden. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro. Para vivir en el Espíritu, primeramente el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. No podemos vivir en el Espíritu si el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad, la carne en verdad, está muerta. Si Cristo está en vosotros, la carne está muerta. Así que, hermanos, una evidencia de que Cristo vive en mí, en ti y en mí, es que la carne debe estar muerta. Bueno, entendemos que hay actitudes carnales que aparecen en nuestras vidas, pero está hablando de los pecados que se conciben en la carne, los pecados concebidos en la carne, ¿verdad? Eso es, el que hace esto, dice, no tiene a Cristo, no puede tener a Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice el verso 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. El Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Te pregunto en esta mañana. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo en la carne? ¿Estás viviendo en tus fuerzas? ¿O estás tratando, deseando y queriendo vivir en el Espíritu, que es lo mismo que vivir en el poder de Dios? ¿Cómo quieres vivir? Hay una gran diferencia, hermanos. ¿Cómo quieres vivir como cristiano, como hijo de Dios? Porque si no te pasará como a los discípulos que le dijeron, no pudimos. ¿No? Porque si te quieres mover en el terreno en el que Dios se mueve, tienes que hacerlo en el Espíritu, en el poder que Dios da, no en tu carnalidad, no en tu carne. Olvídate de la carne. Olvídate de la carne, hermano. La carne para nada aprovecha. Y el león, que anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. El león, ¿qué es lo que huele cuando va a devorar la presa? Huele a carne, huele a carne. Y donde huele a carne, ahí viene el león. Dice, ahí está, ahí tengo un festín, ahí me voy a dar un atracón. La carne atrae al león. La carne atrae al león.
La carne atrae al diablo. La carnalidad atrae a Satanás, atrae al diablo. Pero el espíritu repele al diablo. El espíritu hace que el diablo huya, repele al diablo. Cuando el diablo ve a un hombre espiritual, una mujer espiritual, el diablo dice, wow, ahí no te metas. Ahí no. Vete a otra casa, a otro lugar donde puedas hallar una puerta para entrar. ¿Cómo estás viviendo? Es la pregunta que te hago en esta mañana y la pregunta que te hace el Señor esta mañana. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres continuar viviendo? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne harás el ridículo, fracasarás una y otra vez, cometerás un error tras otro y nunca verás la gloria de Dios, porque en la carne nadie podrá ver a Dios. Sí, dice en la Biblia, en mi carne he de ver a Dios, pero está hablando de la vida postrera, de la vida eterna en el Señor. Pero ahora, hoy, en este día, el Señor te dice, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir en la carne? ¿Con los frutos de la carne? ¿Con la pesadez de la carne? ¿Con la carga de la carne? ¿O quieres vivir en el Espíritu, en las alas del Espíritu, llevado por el viento del Espíritu, en la paloma, en las alas, bajo sus alas, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, en las alas del Espíritu Santo? Ahí donde el Señor nos quiere llevar a vivir. Andemos en el Espíritu y no andemos en la carne, porque la carne para nada aprovecha y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Les damos las gracias por seguir nuestras transmisiones en esta página de Cuerpo de Cristo en Facebook. Cada domingo nuestras predicaciones de la Iglesia Cuerpo de Cristo y también en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cuerpo de Cristo Perú, para que se suscriban a este canal y puedan ser parte de nosotros siguiendo estas transmisiones. Le damos las gracias y les invitamos a que nos sigan sintonizando cada domingo. Muchas gracias. Dios les bendiga.